Sí, estoy online. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Vamos a esperar un minutito más a que se sumen algunos más. Em, de nuevo, hoy estamos adentro porque está medio fresco y, y bueno, igual les puse mi última creación de cuadro ahí atrás. Así, así la ven y la aprecian, me encanta. Todo hecho en virome y marcador y sobre un fondito blanco. Bueno, hola, hola a todos, buen día. Vamos a esperar darle 2 minutos más. Yo soy re ansiosa, yo ya hubiera empezado a hablar, pero estuve viendo que todos esperamos un poquito, así se, así se suma gente. Cuéntenme de ustedes, cómo la están pasando, cómo empezaron las Pascuas, Pesaj, celebraron, bueno, Pascua empieza hoy, se escucha. Em, si hubo cena familiar, por Zoom, cómo hicieron, esas cosas lindas. Bueno, les puedo contar algunas cosas. Ahí dejé fijo el teléfono que en realidad es el WhatsApp del consultorio. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente, a ver si habla en estos días y a partir de ahí estaremos dando turnos, siguiendo algunas normas de seguridad, de evitar el contagio. Por supuesto, si están resfriados o con algún síntoma, les pedimos que no pidan turno. Si tuvieron algún contacto con alguien que está con la enfermedad, también les pedimos que aguarden unos días más. Nosotros vamos a dar turnos cada media hora, 45 minutos, con la idea de que no haya gente en la sala de espera, que no se crucen. Pero sí entendemos que hay gente con dolores y con necesidades de vernos, así que vamos a empezar a dar turnos apenas se pueda. ¿Sí? Ahí de nuevo les dejé el teléfono y bueno, hoy se me ocurrió hablarles de algo distinto, pero totalmente relacionado a lo nuestro, que es los codos de tenista y de golfista. Los codos de tenista y de golfista se llaman así porque se usa más cierta parte del codo, que puede ser o acá arriba o acá abajo, y en realidad tiene que ver con que los de acá arriba ayudan a flexionar los dedos y los de acá abajo ayudan a estirar los dedos. ¿Sí? Entonces, la idea de hablar de codo de tenista y codo de golfista es una división rara porque muchas veces el tenista tiene codo de golfista y el golfista tiene codo de tenista, pero históricamente se los ha llamado así, así que le mantenemos esa nomenclatura, digamos, ese nombre, ¿sí? El codo de tenista y codo de golfista se relaciona principalmente entonces con la mano, con la fuerza que hacemos con la mano para mantener o la raqueta o el palo de golf bien agarrado y que no se nos escape, mal creyendo que de esa forma le vamos a pegar con más fuerza a la pelotita.
lo cual en realidad es totalmente falso en ambos casos, ¿sí? Yo golf mucho no hice, pero tengo gente muy cercana que sí, entonces algo empecé a entender. Tenis sí hice más y les cuento que en realidad no tiene que ver la fuerza con la que sujetemos la raqueta, por supuesto que la raqueta o el palo de golf tiene que estar lo suficientemente fijo como para que uno no se le escape al momento de tocar la pelotita, pero la verdad es que lo más importante es lo que viene antes y lo que viene después al momento de pegarle la pelota, ¿sí? No es que les quiera dar una clase de tenis, no es que les quiera dar una clase de golf, pero esto se aplica a un montón de cosas. Por ejemplo, si estamos en la cocina, que estos días estamos un poco más tranquilos y nos estamos dedicando más a cocinar, por ejemplo, el agarrar los utensilios de cocina con más fuerza, creyendo que así, no sé, batimos más rápido, cortamos más fuerte, tampoco tiene que ver con eso, ¿sí? Todo tiene que ver con lo que pasa antes y con lo que pasa después, ¿sí? Entonces, muchas veces estos codetenistas, codegolfistas pasan por dos razones. Una es, o por tres razones. Una es por agarrar mal el utensilio, sea palo de golf, raqueta de tenis o algún utensilio de cocina, por cambiarlo, ¿sí? Si decidí cambiar la raqueta, cambiar el set de palos de golf, o me compré un nuevo cuchillo que está buenísimo, pero que el mango es distinto, también pasa. O porque empezamos a usarlo muchísimo más. A veces pasa que uno venía jugando 1 hora o 2 horas por semana y de pronto se vio con tiempo y empezó a jugar todos los días, o lo que pasa ahora con la cocina, que cocinamos a veces, o cocinábamos antes de todo esto una vez al día para todo el día o una vez por semana para toda la semana, y ahora estamos todos los días cocinando un rato. Bueno, eso también hace que los movimientos a los que no estamos acostumbrados puedan hacer que duele un poco, ¿sí? Lo único que hay que hacer en ese caso es concentrarnos mucho para esto. Siempre me dijeron que yo hago fuerza con la cara también, así que esto, no hacerlo, sino que agarrar el utensilio suavemente pero con firmeza, ¿sí? Una vez lo describieron como que hay que agarrar el pajarito para que no se escape y no para matarlo. Me parece un poco exagerado, pero es una buena analogía, ¿sí? Entonces, cambiar el utensilio, como ser cambiar la raqueta o el palo de golf o cualquier deporte que hagamos, ¿sí? Porque puede ser squash, paddle, todos. O puede ser empezar a usarlo más o por alguna razón hacer mucha más fuerza. Bueno, todo eso hace que termine a la larga doliendo codetenista, codegolfista, y como dejamos de usar esta parte porque nos duele, empezamos a compensar. ¿Cómo compensamos? Con el hombro y con la muñeca. Sí, tengo mi machete acá. Con la muñeca. Entonces ahí empiezan a aparecer otros dolores que se relacionan con el hombro y con la muñeca, ¿sí? Pero quería dejarles esto principalmente como idea de que a veces pasa. Hay casos que se da que, por ejemplo, al cambiar el auto o al cambiar el medio de transporte, sobre todo cuando uno va agarrado, por supuesto, también afecta a los codos, ¿sí? El volante, la palanca de cambio, si uno va muy agarrado a algo porque le da miedo, todo eso hace a que pueda empezar a doler de nuevo el codo, ¿sí? De esto se desprende otro tema interesante, que son las tendinitis, ¿sí? A ver, lo que yo siempre explico sobre las tendinitis. Viene un paciente al consultorio y me dice, tengo tendinitis. Resulta que por cada músculo que tenemos 2 tendones. El músculo termina, imagínense que es como un cilindro, ¿sí? Ahora voy a usar mi machete. Un cilindro, este es el músculo termina acá con un tendón y acá con un tendón, que es donde se va a fijar a los huesos, arriba y abajo. Así que si se inflama el tendón de arriba o se inflama el tendón de abajo, puedo tener tendinitis. Y eso por cada músculo que tenemos. O sea que
La tendinitis simplemente me dice que hay una inflamación en un tendón, pero no me especifica en qué tendón, ¿sí? Entonces, no puedo saber cuando vienen y me dicen, tengo tendinitis, ¿de dónde? ¿Sí? Uno puede tener tendinitis de hombro, que es a lo que más frecuentemente se refieren, tendinitis en el codo, que también es altamente frecuente, pero uno puede tener tendinitis en la rodilla, en el tobillo, cualquier músculo puede tener un tendón inflamado, ¿sí? Entonces, la tendinitis de por sí no es un diagnóstico, aunque a veces parezca, pero sí es importante saber que podemos tener tendinitis en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Los dolores o las tendinitis que se dan en el hombro, que también son difíciles porque el hombro tiene muchos músculos, ¿sí? Tiene muchos músculos que lo que intentan es, por un lado, mantener al brazo adentro del hueco. Por otro lado, intentan que el brazo se mueva, ¿sí? Que se mueva y tiene mucho movimiento por ser una articulación circular. Entonces, el brazo puede abrirse, cerrarse, puede ir para adelante, puede ir en circular, ¿sí? Puede solo mover el brazo sin mover, perdón, solo mover el antebrazo sin mover el brazo. Tiene un montón de opciones ese hombro. Y cada uno de esos músculos puede verse alterado, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es primero distinguir cuál es el músculo que se ve afectado y después de eso empezar a tratarlo. Muchas veces no es un solo músculo, porque todo músculo tiene sus antagonistas. Entonces, si hay un músculo que está tirando con fuerza, el antagonista está quejándose o cansado o estirado o sobre todo está cansado. Entonces, lo que necesitamos hacer es no solo aflojar el músculo que está tenso, sino que el otro músculo que está más cansado, más agotado, más estirado, también relajarlo, ¿sí? Entonces, en general, el trabajo se da en dos músculos al mismo tiempo. Importantísimo en el hombro, sobre todo en el hombro, es que cuando empieza a doler, lo que hacemos nosotros es esto y dejarlo quieto, ¿sí? Al dejar quieto el hombro, sobre todo en gente mayor de 40, me señalo a mí porque sí, cuando empezamos a tener más años y dejamos quieto un hombro porque nos duele, cada vez se nos va a dificultar más empezar a mover nuevamente ese hombro, ¿sí? Entonces, que tener ese hombro quieto por mucho tiempo, lo que hace al final es que no podamos moverlo. Entonces, la recuperación tarda más y la recuperación, además de ser más lenta, es más problemática. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos que recuperar el músculo que está contracturado, tenemos que recuperar el músculo que está elongado y además tenemos que recuperar el movimiento de esa articulación que hemos perdido, ¿sí? Bien, entonces, sí, son un montón de cosas, pero yo lo que les voy explicando cada vez cuando me vienen a ver es que la recuperación tiene 3 etapas. La primera y más importante es sacar el dolor, ¿sí? Primero, con dolor no podemos seguir adelante, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el dolor. Lo segundo que tenemos que hacer es mejorar el rango de movilidad, que es esto de lo que veníamos hablando. Un hombro, un poco de costado si ven el hombro, que solo puede hacer esto, ¿sí? No se va a recuperar. Entonces, primero sacamos el dolor para que no haya miedo de mover el hombro. Después recuperamos el rango de movilidad para que haga todo esto. Y último de todo, vamos a ir recuperando la fuerza de ese hombro, que es, al final, si bien necesario, es lo que más uno recupera solo en casa. ¿Por qué? Porque yo no voy a intentar que una persona que vino con un hombro congelado, con un dolor de hombro hace 1 año y medio, de pronto sea un levantador de pesas olímpico y vaya levantando peso. Yo lo que necesito es que esa persona que estuvo con tanto dolor, primero sienta que no hay dolor y segundo pueda hacer las cosas que hace habitualmente en la casa, ¿sí? Que pueda levantar una pava, una olla, que no tenga problema de levantar un libro, esas cosas. Y eso se va recuperando solo en casa a medida que uno va haciendo las cosas porque no le duele, ¿sí? Entonces esa recuperación es mucho más fácil.
En deportistas de alto rendimiento, en deportistas o gente muy apasionada por el deporte, primero no van a llegar a 1 año y medio de dolor y un hombro congelado, pero igual el tema es ir muy despacito con el peso, ¿sí? Ir muy despacito con el rango de movilidad para lograr algo bueno. Eh, a ver, ¿qué más? Entonces, eso es en cuanto al hombro, ¿sí? Pero igual quédense con esta idea de que tendinitis puede ser en cualquier parte del cuerpo y no solo en el hombro. Y también quería hablar sobre la muñeca. El síntoma más frecuente que viene por la muñeca es, en realidad son dos. Uno es el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Y la otra es lo que llamamos risartrosis, que es el dolorcito acá, en esta articulación. Bien. El dolor del túnel carpiano está descrito, está visto, está estudiado, que lo que sucede habitualmente es un mal diagnóstico, ¿sí? Cuando se diagnostica el túnel carpiano es porque duele la mano, se duerme, ¿sí? Y en general es bilateral, en general. Resulta que cuando se hacen unos estudios bastante cruentos, que son el electromiograma, ¿sí? Se estudia simplemente esta parte del cuerpo y resulta que si hay algo afectando acá el nervio, se va a reflejar acá, ¿sí? Porque el nervio sale de acá y recorre todo hasta acá. Entonces, bueno, hasta los de la punta de los dedos. Pero si yo tengo un problema acá, por supuesto que se va a ver reflejado acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar un problema en el hombro, descartar un problema en el cuello, descartar un problema en el codo y recién ahí puedo asegurar que el problema viene de la muñeca, ¿sí? Hay veces que el dolor del túnel carpiano es muy obvio porque el paciente dice: cambié de trabajo, la compu en una posición distinta, estoy trabajando muchas horas, estoy muy nervioso, estoy en esta posición, y entonces sí, es muy obvio y no hace falta hacer muchos más estudios, pero hay veces que dice: me duele desde acá y se me duerme la mano, y ya viene con un diagnóstico de túnel carpiano, y entonces ahí tenemos que sospechar a ver qué pasa, si realmente es a la altura de la muñeca o si es de mucho más arriba, ¿sí? Muchas veces, y está descrito que casi en un 60% el problema no está en la muñeca, aunque vengan diagnosticados con túnel carpiano, ¿sí? O sea que es un montón, es más de la mitad de los que vienen diagnosticados de túnel carpiano que al final no tienen túnel carpiano, y sí tienen un problema o en el codo o en el hombro, ¿sí? Bien, y el otro tema del que íbamos a hablar es de la risartrosis. ¿Por qué se llama así? Porque es la artrosis que se da en esta articulación, que también hay una pequeña artrosis, porque después de los 40 todos empezamos con unas pequeñas artrosis en todas las articulaciones, es normal, es habitual, y es lo mismo que pasa con las canas, con las arrugas, ¿sí? Estamos todos después de los 40, ¿sí? Lentamente empezamos con eso. Esa risartrosis muchas veces trae dolor, pero al aflojar los músculos que rodean o que ayudan a que ese dedo se mueva, afloja ese dolor. Y entonces tenemos que pensar que no es esa artrosis que vimos en esa imagen, por ejemplo, radiografía o resonancia, la que está trayendo el dolor, porque si nosotros logramos sacar ese dolor, no cambiamos la imagen, ¿sí? Eso es súper importante. Pero sí, muy buenos resultados con risartrosis incipientes, y se les va el dolor y se les va por bastante tiempo. Pero como la posición del dedo, en vez de ser así, ya empieza a ser así, entonces hay que tratar de mantenerlo con ejercicios, con movimientos, ¿sí? Y viéndonos cada tanto para que siga blando ese dedo. El dedo gordo es el dedo que más movimiento tiene, porque es el dedo autónomo, ¿sí? Un segundito. Estos 4 dedos tienen un flexor común y un extensor común, y entonces muchas veces no podemos hacer esto, ¿sí? Otra gente sí lo puede hacer mucho más fácil que yo, y otra gente le cuesta muchísimo más que yo. Pero este dedo se mueve fácilmente solito, y porque todos los músculos que van a este dedo son únicos de este dedo. Y este dedo tiene el doble de músculos que todos estos. Estos tienen
flexión, extensión. Y para los costados casi que no. Este dedo en cambio tiene rotación, flexión, extensión, oposición, ¿sí? Eso que nos diferencia tanto de otros animales. Pero a la vez eso es lo que hace que nos duela a veces un poquito más esa articulación, que es tan móvil, pero al mismo tiempo es la que más problemas nos puede traer porque es la que más movemos también. Cada vez que agarramos algo, la pinza, con cualquier dedo que hagamos pinza, ¿sí? La hacemos con la oposición de este dedo. Entonces estamos trabajando todo el tiempo, toda la vida. Bien. Hablamos sobre el codo de tenista y el codo de golfista, hablamos sobre el hombro y el hombro congelado, hablamos sobre el túnel carpiano y hablamos sobre la risartrosis. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Como dije al principio que no estaban todos, ahí dejé el teléfono del consultorio, el WhatsApp fijado. Ni bien haya alguna cosa que diga el presidente que podemos empezar a dar turnos, lo vamos a empezar a hacer. La idea es dar turnos espaciados para que no se crucen en la sala de espera. Por supuesto, tenemos todos los medios de limpieza y seguridad para nosotros y para ustedes. Lo que yo les pido como compromiso a ustedes es que si tuvieron o tienen cualquier síntoma de fiebre, resfrío, tos, no se acerquen al consultorio y esperen unos días más, que si estuvieron en contacto con gente que estuvo en el exterior y presentó síntomas, o que no estuvo en el exterior y presentó síntomas, también esperen unos días más. Pero si no, vamos a estar en el consultorio para ayudarlos y atenderlos. Había algo más que les quería decir. Pero hasta que me recuerde, lo que voy a hacer es darles la cita de hoy, que me gustó un montón, que lo dijo Hipócrates, o sea, mucho tiempo antes de que apareciéramos los quiroprácticos en el mundo, pero dijo: cuando estés enfermo, mira primero tu columna vertebral. Parece que nos estaba llamando, ¿sí? No quiere decir esto que todas las enfermedades se curen desde la columna vertebral, porque hay un montón que no, pero sí muchas de nuestras enfermedades se curan desde la columna vertebral. Les voy a contar una pequeña anécdota. Fui a un congreso hace un par de años, un congreso de quiropraxia pediátrica, muy atípico en Estados Unidos, porque el congreso duraba hasta las 8 de la noche. Para los americanos, más allá de las 4 de la tarde, es medianoche ya. Y estos seguían hablando hasta las 8 de la noche, algo que realmente me llamó la atención. Y al mismo tiempo lo que sucedió fue que eran casi extremistas de la quiropraxia. Ellos creían que absolutamente todo se curaba con quiropraxia, ¿sí? Incluyendo infecciones, incluyendo síntomas como la epilepsia, incluyendo algunos tumores. Llegó un momento que me dio un poco de... esto no me gusta mucho porque yo creo que hay cosas en que la medicina funciona y funciona muy bien, y la quiropraxia tiene que hacerse a un lado y lo único que puede hacer es apoyar a la medicina tradicional, ¿sí? Entonces, la verdad es que dije, me iría a mi casa ya porque no estoy de acuerdo con este congreso. El problema era que ya eran las 8 de la noche y el vuelo para acá ya había salido. Si no, hubiera intentado cambiar el vuelo. La verdad me impresionó, no sabía que había gente tan radical en quiropraxia, pero bueno, ahí está. Estamos para ayudarlos, estamos para escuchar sus consultas, eh, y estamos para lo que necesiten, ¿sí? Somos médicos, hacemos quiropraxia, no creemos que la quiropraxia salva todo, pero sí los dolores de todo lo que es la columna vertebral y muchos síntomas de los cuales la medicina clásica no tiene una buena explicación, los podemos explicar nosotros con la quiropraxia. Así que no tengan miedo de preguntar, que realmente estamos para sus dudas, ¿sí? De nada, gracias por estar conmigo. Eso les quería decir.
Espero que que este haya sido el último vivo de la cuarentena. Si resulta que avisan que vamos a seguir con cuarentena, seguiremos lunes y jueves acá a las 11. Si no es así, ya vamos a poner un día y una hora para hacer un vivo desde el consultorio, mostrarles las camillas, quizás hacer alguna manipulación en vivo, ¿sí? Pero eso lo tenemos que ver con los horarios que empecemos a hacer de ahora en más. Así que queda un poco abierto esto hasta la definición de qué va a pasar en estos días. Si seguimos acá adentro, lunes y jueves a las 11. Si salimos, ya les voy a anunciar día y hora en que nos vamos a reencontrar, ¿sí? Gracias a ustedes por estar, gracias por escucharme, gracias por sus preguntas que me han llegado y les mando un beso a todos. Nos vemos la próxima, o en persona o por este medio.